del Papa. Nosotros tenemos un precepto que precisamente nos distingue del catolicismo romano, que en un tiempo un grupo de cristianos occidentales se separó, que es el principio de la sola escritura. Nosotros, hermanos, una de las cosas que debe caracterizarnos es que nuestra base está en la escritura, no en criterios personales, no en asuntos sacados de un sueño, no en asuntos sacados de ideologías nuevas, sino precisamente en las sagradas escrituras que han venido revelándose siglo en siglo y que posteriormente quedaron plasmadas, grabadas y escritas en la Biblia. El día de ayer en la noche mi esposa me solicitó tener con ella una lectura, y esto lo estoy diciendo a manera de introducción, hermanos, no es parte propiamente del tema que se va a estar disertando hoy, pero sí tuvimos una lectura en donde el tema era que nosotros los cristianos somos ministros de un nuevo pacto. Y mi esposa me lleva al capítulo 3 de 2 Corintios. No lo voy a leer, hermano, solamente voy a hacer una reseña, un relato. Y en este ministerio del nuevo pacto, una de las cosas que Pablo resalta de manera contundente es que nosotros tenemos la revelación escrita a través de las escrituras. Y Pablo lo dice, Pablo lo expresa. De hecho, le comentaba a mi esposa que en este pasaje de capítulo 3 hay muchos versículos que son uno de los más mal interpretados que hay. Como por ejemplo, está ese que dice el versículo 6 del capítulo 3, que dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Y cuando nosotros tomamos esta frase y la metemos en el contexto del que está hablando Pablo, precisamente Pablo está hablando de la letra de la ley grabada en piedra, que quien se disponía a hacerse cumplidor exacto de la ley iba a encontrar tropiezo e iba a caer, y por lo tanto iba a morir condenado, porque algo que la ley da a entender es que quien intenta cumplir toda la ley y falla en una de ellas se hace culpable de todo. Por lo tanto, hermanos, vemos que este pasaje se refiere a los que intentan por obra justificarse ante Dios, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque la ley alta de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés, cada vez nos pone el pie encima para avergonzarnos y decirnos, por obra no te vas a salvar porque no tienes la capacidad. Y que cuando habla que el espíritu vivifica no es precisamente dar rienda suelta a emociones y a bailes y giros como tornillo en un culto. A lo que se refiere es que precisamente la libertad de llegar a Dios nos las da el espíritu, que nos hace entonces ser capaces y competentes de llegar a Dios. Y otro pasaje que se malinterpretaba es el versículo 17, que dice que por esto, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y también la gente toma esto para decir, hermano, usted tiene libertad, así que dele rienda suelta a cualquier cosa extraña que se pueda dar. Y mire, y la Biblia, precisamente la serie de temas que vamos a enfocar a partir de hoy, nos dicen eso. Y tomo parte de lo que dijo el hermano David Brown cuando dice que el día de ayer, en el grupo que él tiene de estudio, pudieron hablar acerca de la importancia de las confesiones. ¿Por qué? Porque precisamente las confesiones no es que estén por encima de Dios, ponen de escudo la palabra de Dios para no deslizarse en otra cosa. De hecho, hermanos, los temas que nosotros estamos sacando y que estamos basando en la Biblia, la estamos sacando precisamente de una confesión histórica que se llama la Confesión de Fe de Westminster. Entonces, hermanos, vamos pues el día de hoy a introducir un tema que de hecho es amplio,
que de hecho no vamos a agotar hoy y que creo que no vamos a agotar en las 5 o 6 semanas que nos dure este tema, lo cual nos debe llevar, hermanos, a ser diligentes nosotros en el estudio de la Biblia e incansables en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la verdad. Quiero, antes de poder entrar de lleno a lo que nos dice la palabra del Señor, quiero leer, hermanos, la confesión de fe de Westminster, precisamente en el capítulo 1 de esta confesión, donde el primer tema es las Sagradas Escrituras. Y dice así la confesión de fe de Westminster en su verso 1, referente a las Sagradas Escrituras. Aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que los seres humanos no tienen excusa delante de Dios, sin embargo, estas no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en diferentes épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Luego, para la mayor preservación y propagación de la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó también poner por escrito dicha revelación en forma completa. ¿Qué vemos en este verso 1 de este capítulo 1 del tema de las Sagradas Escrituras de esta confesión de Westminster? Vemos primero que se nos dice que la naturaleza, la creación y las obras y controles providentes de Dios manifiestan su poder, su sabiduría y manifiestan su existencia. Pero ¿qué ha ocurrido con los hombres, mis estimados hermanos? Que a través de los siglos, por causa del pecado, los hombres son testigos de la naturaleza de Dios, de las obras de la creación y de la providencia de Dios, y sin embargo no llegan a la conclusión de manera mayoritaria que Dios existe y que Dios merece respeto y merece que nosotros le pidamos perdón y estemos de su lado. Esta, pues, ha sido la razón que no sean estos medios los suficientes para que el hombre natural y normal, como declara el texto de 1 Corintios capítulo 2, llegue al conocimiento de Dios para salvación. Cualquier ser humano puede ver la belleza de la creación y sin embargo sigue pecando y aún tiene el atrevimiento de insultar a Dios y de negar su existencia. Por lo tanto, dice la confesión en este tema, que agradó al Señor en diferentes épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad. Y Dios lo hizo desde el Edén. Y lo hizo de diversas maneras, donde declaró a través de sus profetas su voluntad y se declara a él mismo. Luego, hermanos, tenemos que ver que por esto, la manera más segura que determinó Dios desde un principio es que esta revelación progresiva que se ha dado de él y de su voluntad para salvación del hombre esté escrita de forma completa. De hecho, hermanos, nosotros lo que tenemos en la Biblia es toda la revelación de Dios que necesitamos. ¿Por qué, hermano? Y se lo digo aquí de manera clara y honesta. Hay cosas que Dios ha ocultado del conocimiento del hombre porque Dios se la ha reservado para él. Lo que Dios nos ha plasmado en su escritura es lo que nosotros necesitamos para precisamente ser convencidos de pecado y llegarnos a su presencia. Entonces, tenemos 4 puntos que vamos a estar desarrollando referente a este tema. El primer punto, hermano, es que la creación
la naturaleza y la providencia de Dios son testigos del poder y la existencia de Él. Y no eximen de excusa al ser humano. La obra de Dios, la creación, el control, el orden que Dios estableció en todo lo creado son testigos de su poder y su existencia, pero tampoco eximen de excusa al ser humano, a pesar de que nosotros ya hemos declarado y vamos a ver a través de la Biblia que no son suficientes para llevar al hombre al arrepentimiento. Y quiero, hermanos, que estemos leyendo los siguientes textos bíblicos que nos van a dar luz respecto a eso. En primer lugar, el Salmo capítulo 19, versículos del 1 al 3, que tuvo a bien a leernos el hermano Juan en la mañana de hoy. Y dice el Salmo: las obras y las palabras de Dios, al músico principal, Salmo de David, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro, y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Hermanos, quiero resaltar algo bien tremendo aquí. En este salmo se usa una figura literaria, hermanos, que se llama onomatopeya. La onomatopeya es aquella figura literaria que siempre se ha usado a lo largo de la humanidad, en donde el ser humano le adjudica características humanas precisamente a cosas inanimadas, como por ejemplo, cuando dice que los cielos cuentan. El contar es una característica del ser humano, porque el ser humano tiene palabras articuladas. Sin embargo, en este salmo vemos que los cielos, con su sola presencia, cuentan la gloria de Dios. No lo dicen sin palabras, pero sin embargo, ese es el reflejo de la gloria de Dios. También dice que el firmamento anuncia. Igual manera, sin palabras, pero el firmamento expresa esa obra de las manos de Dios. Miren, los astronautas que en algún momento albergan en su mente el ateísmo, cuando salen al espacio sideral, tienen que regresar al planeta Tierra totalmente diferentes, hermano. Y si siguen siendo ateos, no tienen cómo sustentar su ateísmo, porque el hecho de ver tanta estrella, tan distante, tantas leyes físicas actuando, evitando que se estrellen astros los unos con los otros, eso es un testimonio, como dice aquí, mudo, sin palabra, de que Dios hizo eso, de que Dios ordenó eso. También dice que un día emite a otro palabra y una noche a otra declara sabiduría. Y al final termina diciendo: no hay lenguaje, no hay palabra, ni es oída su voz. Palabras claves como contar, anunciar, emitir, declarar, lenguaje, palabra y voz. Hermanos, nos dicen que la creación de Dios es testigo mudo, aunque no hable, hace notar la grandeza de nuestro Dios. Miren, les comento brevemente: Yuri Gagarin, que así se llamaba, el cosmonauta ruso que por primera vez sale al espacio sideral. Muchos han querido decir que Yuri Gagarin renegó de Dios y que cuando vio las grandezas en el espacio, regresa nuevamente a la Unión Soviética y sigue renegando de Dios, y que murió por eso, como quien dice, maldito, en un accidente aéreo. Miren, Yuri Gagarin, hermanos, era miembro de la Iglesia Ortodoxa rusa, y posiblemente, viendo la persecución que la iglesia tenía en el tiempo de la Rusia soviética, él muchas veces cayó sus convicciones, pero jamás negó la creencia en Dios. De hecho, una de las razones por las cuales Yuri Gagarin fue voluntario de la aviación soviética en ir al espacio fue porque precisamente él quería ver a viva voz, quería ver con sus propios ojos la grandeza de ese Dios
que por años la Iglesia Ortodoxa rusa le había enseñado, Gerardo. Hermanos, el cosmonauta o astronauta, como se le quiera llamar, o aquel científico que logre salir en un vehículo espacial y estar en la Luna o orbitando a la Tierra o en una estación espacial y es ateo, cuando regrese a la base, él va a luchar por toda su vida y con su conciencia de que Dios existe. Y no lo va a poder negar en su corazón. A lo mejor en sus discursos lo podrá hacer, pero en su corazón ese va a ser la pugna permanente, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, y un día y una noche emiten y declaran sabiduría. También, mis hermanos, quiero que me acompañen en la lectura de Romanos, el libro de Romanos. Vamos a estar leyendo varios textos de Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 14 y 15. Ese sí no lo leímos en la mañana de hoy, pero dice Romanos capítulo 1, los versículos 14 y 15, lo siguiente. Dice así. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo desea ir a Roma, a la sede de la capital del imperio, a anunciarle tanto a los judíos como a los no judíos, aunque aquí se dice de manera diferente, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, el evangelio también. Y quiero en este momento empezar a hablar de una palabra que precisamente vamos a empezar a notar en casi la mayoría de los textos que vamos a leer, que es la palabra sabiduría o la palabra sabio. En la antigüedad se le llamaba sabio a cualquier persona que estudiaba la naturaleza de manera general. Y eso lo hacía ser a la vez filósofo, lo hacía ver a la vez, lo hacía a la vez médico, lo hacía a la vez matemático, lo hacía a la vez maestro y lo hacía a la vez un montón de cosas. De hecho, la astronomía, que es una ciencia hoy con mucha base científica y con mucha tecnología, deriva de la antigua ciencia antigua, y valga la redundancia, de la ciencia antigua llamada astrología, que precisamente empieza cuando los antiguos seres humanos miran los astros y miran que los movimientos son repetitivos y los fenómenos también. Pero ¿qué ocurría con este conocimiento que empezó a acumular el ser humano? Le empezó a dar orgullo. Y por eso es que Pablo, en este mismo libro de Romanos, dice que en vez de sabios se hicieron necios. La sabiduría humana que quiere entender a su manera, sin considerar el anuncio de Dios, hace que el ser humano acumule como conocimiento para enorgullecerse y para renegar de Dios. Por lo tanto, hermanos, aquí vemos a Pablo deseando ir a la capital del imperio a presentar el evangelio. Y nosotros sabemos que el evangelio, las buenas noticias a las que Pablo se refería, era a todos los textos bíblicos que ya estaban escritos, que hablaban acerca del mal del hombre y del plan de Dios concretado con su ungido, con el Mesías, con Jesús. También les invito a leer los versículos 19 y 20 de ese mismo capítulo 1 de Romanos. Y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué vemos en estos
puede ayudarnos. Si puede darnos el micrófono. Sí, es mi hijo. Le llamamos todos. Gracias. ¿Qué vemos en estos dos versículos? Que Dios manifiesta a través de las cosas hechas lo que de él se conoce. Y miren, hablando y volviendo al Salmo 19, perdón, las cosas hechas son la creación. Las cosas hechas son los cielos que cuentan la gloria de él, el firmamento que anuncia la obra de sus manos. ¿Y qué declara la Escritura? Que la creación, aunque muda y en algunos momentos no suficiente para llevar a la gente al arrepentimiento, les da un golpe certero a cualquier argumentación que el hombre pueda dar y decir, yo no me arrepentí porque nada me lo indicó. La Biblia dice, no tiene excusa, porque para eso Dios ha dejado y ha mantenido su creación, lo cual es un testimonio evidente que te llevó que te debió llevar a encender tu conciencia e ir a las Escrituras. El versículo 32 de este mismo capítulo 1 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Aquel ser humano que ve la grandeza de Dios por su creación y que sigue pecando. Anterior a este versículo 32 vemos a mujeres acostándose con mujeres, hombres acostándose con hombres, seres humanos en general haciendo dioses a la creación y arrodillándose ante ellas. El versículo 32 nos culmina diciendo, habiendo entendido, el ser humano, y les voy a decir algo aquí contundente, el ser humano, a través de esta creación, de la cual él se niega a obedecer a Dios, la Escritura determina que él ha entendido el juicio de Dios. En lo más profundo de su conciencia, el hombre ha entendido el juicio de Dios y que los que practican tales cosas son dignas de muerte. Miren, recuerdo, hermanos, y eso no fue hace mucho tiempo, eso fue cuando yo tenía 8 años, que se da a nivel mundial el conocimiento de que había una enfermedad nueva. ¿Cuál era la enfermedad nueva de la década de los 80? El SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y la gente, de manera casi que inmediata, empezó a relacionar el SIDA con los homosexuales. Ahora, nosotros sabemos bien que el SIDA no es una enfermedad propia de los que practican homosexualismo, que personas heterosexuales también se enferman de SIDA, pero que el SIDA es una enfermedad producto de degeneración sexual. Y la gente inmoral igual que los que tenían SIDA, y la gente que sabían que eran malos ellos, al final decía, hey, esa enfermedad es un castigo de Dios. Lo recuerdo como que si fuera ayer. El hombre en su conciencia entiende que la creación de Dios nos habla de que Dios algún día va a castigar al ser humano por ignorar ese testimonio de la creación. Mis estimados hermanos, nosotros vemos aquí que dice este versículo, es eso. Sin embargo, versículo 2, capítulo 1, capítulo 1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Pablo respondiendo al versículo anterior de que la gente entiende de que estamos en el juicio de Dios, pero mucho de esa gente que está en el juicio de Dios se atreve a juzgar a otros por lo malo que ha hecho y por ignorar el testimonio evidente de Dios. Pablo le dice a todos que no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, pues en lo que juzgas a otros, te juzgas a ti mismo porque haces lo mismo. Tú ignoras a Dios de la misma manera, ignoras su creación
te metes en los mismos actos y pecas igual. Mis estimados hermanos, la creación, la naturaleza y la providencia son testigos del poder y la existencia de Dios y no eximen de excusa al ser humano. En segundo lugar, hermanos, tenemos lo siguiente, que estos hechos providenciales de Dios, la creación, la naturaleza, la providencia, son insuficientes para llevar al conocimiento de Dios. Y quiero ir a 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. El hermano Abdiel nos leyó desde el versículo 18, pero nosotros vamos a concretarnos nada más en el versículo 21. 1 Corintios 1, 21. ¿Qué dice ese versículo? De manera contundente, también ese versículo dice que, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y vuelve y se repite la palabrita, la sabiduría, ¿verdad? Agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Pablo le dice a los corintios que su predicación y su mensaje no fueron por excelencia de palabras de sabiduría humana. Y ya nosotros sabemos lo que significaba ser sabio o tener sabiduría en la gran cantidad de culturas de la antigüedad. Era acumular conocimientos generales de la creación, pero ninguno de ellos te llevaba a aceptar que había un solo Dios que gobernaba todo y al que le debía respeto. Entonces, dice Pablo que ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. ¿Mediante qué? Mediante la sabiduría de los hombres. Mediante la sabiduría de los hombres. Agradó entonces a Dios salvar a los creyentes por la locura de predicación, de la predicación. No locura de predicación, hermano, sino de la predicación. Si yo digo locura de predicación, va a decir que la predicación es loca, no. La locura de la predicación. Para el hombre serio, para el hombre sabio de la época, predicar el evangelio basado en los textos de la Biblia era para los griegos, los romanos y los paganos en general una soberana demencia. Si no recordemos el pasaje de Pablo en Atenas. Pablo, yéndose a Atenas, dice que paseó el Panteón, la galería de todos los dioses. ¿De dónde viene la palabra panteón? Pan que significa todo y teón que significa dioses. El Panteón. El Panteón no es el cementerio como nosotros creemos. Panteón significa todos los dioses. Y en Atenas había una galería donde había un monumento para cada uno de ellos. Y Pablo se encuentra con el monumento al Dios no conocido. Y Pablo empieza a compartir el mensaje de salvación a través, hermanos. Y curiosamente, lean el pasaje y se darán cuenta. Pablo predica utilizando textos propios de los griegos, citando poetas y filósofos griegos. Y sin embargo, los atenienses, que tenían por costumbre oír cualquier cosa nueva, dijeron, este palabrero posteriormente vendrá a decirnos estas mismas cosas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia y nos da a entender que los griegos, los atenienses sobre todo, eran muy dados a acumular cualquier información para elevar ese ego por el acervo que tenían. Sin embargo, en esa predicación que Pablo tuvo en Atenas, en esa loca predicación que para los griegos representó, muchos atenienses conocieron el evangelio. Muchos atenienses le siguieron. Dios permitió que con esa loca argumentación, no basada en sabiduría humana, precisamente se derrumbara esa insuficiencia que tiene el resto de la creación para llevar al hombre a convicción de pecado. Pablo les predica a los atenienses y algunos atenienses creen movidos por el Señor y llegan entonces al conocimiento de Dios. Como dije anteriormente, hermanos, la sabiduría antigua se basaba
en la observación de la naturaleza, al igual que la ciencia de hoy. La observación científica o de sabios no es suficiente para llevar a los hombres a la fe que salva, a la fe salvadora, al arrepentimiento. Miren, nada más veamos el ejemplo en la actualidad del tristemente célebre Stephen Hawking, un hombre cuadraplégico que no podía mover ni siquiera la pestaña de su ojo a menos que lo pudiera hacer a través de una máquina, y él hasta el momento de su muerte declaró ser ateo. Y él inventó una serie de cosas, que habían hoyos, que no sé qué, y la gente, la comunidad científica de hoy día, le creía a Stephen Hawking el gran ateo, el gran sabio. Pero nada de eso que él pudo haber argumentado, conocimiento que de repente puede ser cierto, le llevó a Hawking a creer que esos hoyos negros que él tanto habló habían sido creados por el grandioso Dios que gobierna el universo. Hermanos, la naturaleza no es suficiente para llevar a nadie al arrepentimiento. ¿Qué es lo suficiente? Las escrituras, a través de la locura de la predicación. En 2 Corintios 2, versículos 13 y 14, vemos que dice lo siguiente: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, vuelve y traba, como decía mi mamá, la palabra sabiduría, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo, que dice estas dos cosas en los versículos 13 y 14? Oiga, Pablo se está refiriendo a la revelación de Dios. ¿Y cuál es la revelación de Dios, hermanos? Nosotros que ya tenemos tiempito en el Evangelio, la revelación de Dios es la Escritura. Y eso que el hombre no percibe porque no tiene al Espíritu de Dios es precisamente lo que está escrito en la Biblia. Y tristemente el hombre rechaza porque no le parece sabio, no le parece lógico, no le parece inteligente, sino que tristemente para él su orgullo le llega a decir que esto es una fábula. El hombre natural, quien quiera que sea, podemos ser alguno de nosotros, o puede ser Stephen Hawking, que murió. Esa sabiduría jamás les permitió a ellos reconocer al grandioso Dios. Pero ustedes saben que hubo una época, hermano, en que los científicos todos eran creyentes. Miren, nada más, el ilustre científico inglés llamado Isaac Newton. Isaac Newton, aunque era unitario, Isaac Newton siempre defendió las escrituras. De hecho, en su libro donde él publica las leyes de Newton, en su introducción, él pone un texto de la Biblia. Porque Newton era creyente, aún a pesar, como dije, de ser unicista, pero eso no es problema. El problema era que su confianza descansó en el Señor. ¿Qué otro gran científico, hermanos? Nicolás Copérnico, el que elabora la teoría heliocéntrica, que ya no es teoría, porque helio significa sol, céntrico es que giraba alrededor del sol. Y nosotros hoy por hoy sabemos que todos los astros del sistema solar giran alrededor del sol. Y Nicolás Copérnico, quieren que le diga una cosa, era un cura católico de Polonia. El ilustre sabio alemán Kepler, Johannes Kepler, que fue el más grande matemático y astrónomo saliendo de la Edad Media, fue un luterano convencido de la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué les quiero decir? Nosotros, lo único que nos puede llevar a no tener un acercamiento insuficiente a Dios y por lo tanto terminar negando su existencia y terminar negando que debemos arrepentirnos es la palabra de Dios. Es lo único suficiente. Es lo único, hermano. Y ya con esto, entonces
empezamos a ver lo importante para nosotros de las Escrituras. Y miren lo que dice el tercer punto. El tercer punto dice que agradó a Dios revelarse. Oiga, la pregunta que yo puedo hacer y que les pido que contesten para sus adentros de manera muy personal. ¿Dios le agradó realmente mostrarse? Claro que sí, hermanos. Nada más veamos a Dios buscando a Adán y a Eva después de la caída y diciéndole a Adán, ¿por qué te escondes? O no solo eso, sino viendo a Dios revelándose a Noé cuando la Biblia dice que halló Noé gracia ante los ojos de Dios. Y Dios se revela a Noé, le dice su plan y le dice, construyete un arca que voy a destruir a todo esto, porque me arrepiento de haber creado a la humanidad. Dios le revela a Noé su justicia, su santidad y su deploro del pecado. Y así vemos en Abraham, y así vemos en David, y así vemos a lo largo del Antiguo Testamento con cada uno de los profetas. Dios agradó dar mensajes de su carácter a través de todos ellos. Por eso es, mis estimados hermanos, que en el capítulo 1 de Hebreos se nos dice de manera contundente también, texto que leyó nuestro hermano Juan, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, a Dios agradó tanto revelarse que lo hizo muchas veces y de muchas maneras. No solo lo hizo de manera repetida y de manera amplia, sino que lo hizo de manera diferente. En otro tiempo, a los padres por los profetas. Profetas era un término que se usaba para todo aquel que era mensajero de Dios. En estos postreros días sigue revelándose. Ahora a través de quién? A través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren, en estos versículos, el 1 y el 2, el que escribió la epístola a los hebreos, que no quiero entrar en ese debate, el que escribió esto inspirado por Dios, habla de que Dios se reveló a través de la naturaleza, a través de revelación propia, con conocimiento y con contenido, y que en estos postreros días lo hace a través del Hijo, el cual es heredero de todo, y constituyó el universo. Inserta inmediatamente el concepto de que la naturaleza también era válida para tener un conocimiento de Dios, aunque insuficiente, pero dejaba sin excusa al ser humano. Dios usando la forma más segura de mostrarse a sí mismo, lo hizo a través de la palabra delegada de sus mensajeros en todo el Antiguo Testamento. Hermanos, quiero hacer algo breve, ¿no? Sé que si me extiendo en esto, podemos extendernos un poquito más, pero quiero que nada más leamos el capítulo 2, versículo 1 de Jeremías. Jeremías 2:1. Y esto lo vamos a encontrar de manera muy repetida en este libro del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 2, versículo 1, nos dice lo siguiente. Y miren, y leamos esto, que es una expresión, como dije, muy cotidiana y regular. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Dios se reveló a través de Jeremías en el Antiguo Testamento. Sí, Jeremías decía, vino a mí palabra de Jehová. Pero solamente fue Jeremías o también fue alguno de los profetas. Bueno, vamos a ver a Isaías. Isaías está ahí seguidito, antes de Jeremías, en el último capítulo, en el 66, en el versículo 1, capítulo 66, versículo 1, miren lo que dice Jeremías. Y dice Jeremías, Jehová dijo así, Isaías, disculpen, Isaías 66, 1, y dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Bueno, ahí el Señor está hablando de manera muy fuerte e irónica acerca del templo. Y el templo había sido desbaratado, hermano, por Nabucodonosor. Pero lo importante de esto es que
el versículo 1 de este capítulo 66, al igual que con los textos de Jeremías, dice, y Jehová dijo. La forma más segura, hermanos, es lo que Dios dice. Y por último ya, vamos a Ezequiel. Ezequiel está después de Jeremías. Ese sí está después de Jeremías. Ezequiel capítulo 7, versículos 1 y versículo 5. Vamos a leer esos dos versículos nada más. Ezequiel 7, 1 y 5. Y dice, el 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y el versículo 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor. Un mal, he aquí que viene un mal. Hermanos, todos los profetas, yo nada más estoy tomando estos tres, pero todos los profetas anuncian sus mensajes diciendo esta frase, así me ha dicho Jehová, esta es palabra de Jehová, vino a mí palabra de Jehová, etcétera. ¿Por qué? Porque a Dios agradó revelarse así. De hecho, hermanos, cuando Moisés se acerca al pueblo de Israel esclavizado en Egipto, Moisés tuvo que decir, yo soy, me envió a vosotros. Y esa respuesta Moisés se la dio porque él le preguntó a Dios, y cuando yo vaya ante ellos, me van a preguntar quién te envió. Y Dios mismo le dijo, yo soy el que soy, te envió. Yo soy el que soy, ha dicho. Dios ha dicho. Hermanos, agradó a Dios revelarse así a través del Antiguo Testamento. Pero también agradó a Dios hacer todo esto que hemos visto por escrito. Agradó a Dios ponerlos por escrito. Yo en el día de ayer les había pedido que usáramos la nueva traducción viviente. Miren que se me olvidó. Mi cabeza está bien floja, hermanos. Oren por eso. Yo creo que son las cervicales las que están haciendo que mi cabezota esté entrando en vaivenes. Y voy a tener que empezar a tomar fosfo B12 o comer hígado de bacalao. Bien, hermanos. Por último, dice que agradó a Dios poner por escrito toda la revelación. Proverbios, el famoso libro de sabiduría de Dios, no de sabiduría antigua humana, el libro sapiencial por excelencia. Proverbios está después de Salmos. Proverbios capítulo 22, versículos del 19 al 21. Lo leo para ustedes. Dice así. Proverbios 22, 19 al 21 dice, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Curiosamente, en este pasaje, en este texto que leímos, versículo 19 al 21, se habla de la expresión te he escrito. Miren, esto que el proverbista está declarando que debe ser nuestra confianza, él después recalca que Dios nos las ha hecho saber 3 veces porque escrito está. Y referente a esto, hermano, quiero decirles que el Antiguo Testamento, que es a lo que precisamente se está refiriendo el autor de Proverbios, en el ambiente hebreo está separada en 3 partes. Y miren, en hebreo, y quiero poder pronunciar esta palabra bien, en hebreo, el Antiguo Testamento se llama Tanaj, así con J al final, Tanaj. Y el Tanaj es como una sigla, es como si fueran las siglas de las partes que hay en la Biblia. Ta tiene que ver con la Torá o ley que está en el Pentateuco. Na tiene que ver con el Nevi'im o los profetas. Y la J tiene que ver con el Ketubim o los escritos. El Señor a los antiguos, en el Antiguo Testamento, les ha escrito 3 veces en consejo y en ciencia todo lo que necesitan saber para mantener su confianza y para saber la certidumbre de las palabras de Dios.
se la ha declarado a través de la ley, se la ha declarado a través de los profetas y se la ha declarado de manera escrita a través de los famosos escritos que es la parte restante del Antiguo Testamento, que tiene que ver con los salmos, los proverbios, Eclesiastés, etcétera. Y están destinados, hermanos. El mismo proverbio nos dice que a Dios agradó ponerlo por los escritos y a ellos se los dio, se lo plasmó en 3 secciones de ese gran conglomerado de escritos que es llamado para nosotros Antiguo Testamento. También quiero irme con ustedes al capítulo 4 de Mateo y ver los versículos 2, 7 y 20. Mateo 4, versículos 2, 7 y 20. ¿Qué dicen estos pasajes? Perdón, el 2, el 4, el 7 y el 20. 2, 4, 7 y 20. Dice así. Realmente son más. 2, 4, 7, 10 y 20. 2, 4, 7, 10 y 20 del capítulo 4. Dice el versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Estamos en el preámbulo de la tentación de Jesús en manos de Satanás. En el versículo 4 dice que él responde. Él respondió y dijo, escrito está, plasmado en un rollo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Jesús le responde que eso estaba escrito, porque el diablo le dijo, dile estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, mira, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y se lo argumentó, escrito está. Luego en el versículo 7 tenemos que dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, plasmado en un rollo está, que tú puedes verificar si es que se te olvidó dónde está. ¿Y por qué le responde Jesús eso? Jesús se lo responde, mis estimados hermanos, porque el diablo le dice, lo lleva al pináculo del templo y dice, aviéntate, porque dice el Salmo, o dice la Escritura, que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tú no tropieces ni te destrampes la vida en la caída. Y Jesús le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. De hecho, en este texto, Jesús lo aplica a él, proclamándose igual que el Padre, Dios. Pero lo que queremos resaltar aquí es que utiliza la palabra escrita, a la cual Dios le agradó poner así. Lo que hemos estudiado este texto de la tentación de Jesús, una de las conclusiones que hemos sacado es que para vencer la tentación es bueno memorizar las escrituras para ser librado de ellas. Y es cierto. Pero ¿por qué podemos usar eso? Porque está escrito. Por eso. Y el versículo 20 dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le tentaron. Aquí estamos Jesús anunciando o iniciando su ministerio y empieza a elegir. Y entre esos que elige a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces ellos, al instante, le siguieron. Y Jesús, antes de decirle eso y de que ellos soltaran las redes y demás, Jesús les cita un texto de Daniel. En el versículo 17 está cuando dice arrepentidos porque el reino de Dios se acerca. Hermanos, ¿qué vamos entonces a concluir en la ya tarde de hoy? Vamos a concluir, hermanos, que nosotros los cristianos debemos tener muy en alto las escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas Dios nos revela de manera suficiente su poder, su control, su deidad, nos lleva al arrepentimiento y además de eso a Dios le agradó por su soberana voluntad mantener esto plasmado en escritura. Y hermanos, por último, ya para terminar, Isaías
capítulo 8, versículos 19 y 20. Isaías 8, 19 y 20 dicen: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El profeta Isaías les dice esto a su pueblo, al pueblo de Judá, porque ya el pueblo de Judá, hermano, el pueblo que era garante de la sana enseñanza, porque tenía el templo, porque Dios había elegido al linaje de David, a la dinastía davídica que permaneciera en el trono, ya estaba empezando a deslizarse y en vez de irse a las escrituras o a los que anunciaban las verdades de Dios como los profetas, se iba a los encantadores y adivinos. Y de manera irónica, el Señor les dice, no consultará el pueblo a su Dios. Una forma de consultar a Dios para la época era, como dije anteriormente, buscar un profeta. Pero lo que ese profeta decía tenía que cumplirse y además de eso, estar en consonancia con los escritos que ellos supuestamente estaban guardando de manera celosa. Y es por eso que en el versículo 20 le dice a la ley y al testimonio, es decir, a la Tanaj que mencionamos anteriormente. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, es porque están todavía en la oscuridad de la noche, no les ha salido la luz del sol. Mis estimados hermanos, la escritura, la Biblia para nosotros es la luz que guía nuestro camino. Es la luz que nos hace ver claramente. El apóstol Pedro en su epístola les dice a los destinatarios de su carta que tenemos nosotros la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el alba aparezca. La Biblia, hermanos, es tan segura que es comparada a una antorcha que se usa para trasladarse en horas de la noche y que solamente se apaga la antorcha cuando sale el sol. La Biblia es la única que nos va a alumbrar hasta que el sol nuestro, el Señor, se manifieste de manera completa. Hermanos, si alguno de nosotros aquí en esta mañana no tiene a las escrituras, en primer lugar, yo le aconsejo que lo tenga, porque donde no la tenga se va a extraviar. Donde no la tenga se va a hundir en el lodo, y donde no la tenga como cosa preciada para estudiar y obedecer, créame que pronto va a terminar siendo parte de grupos heréticos como los mormones o los testigos de Jehová. Mis estimados hermanos, la Biblia es nuestro tesoro. Las Sagradas Escrituras es la forma en la que Dios por escrito ha deseado revelarnos su mente, para que con eso nosotros entendamos que sin Él nada somos y que separados de Él nada podemos hacer. El Señor les bendiga, hermanos, y vamos todos juntos ahora a estar entonando el himno Celebremos su gloria, y nuestra hermana Ana nos va a estar dirigiendo en el mismo.